Muy buenas a todos, continuamos con esta serie de Noobchip Enseña y esta vez con una muy buena pregunta, la cual es ¿qué es alquimia? Desde el punto de vista etimológico no se ha definido lo que puede ser la alquimia. Se ha dicho que puede significar tierra negra o puede significar fundir o puede significar creación de materiales. Pero en sí el objetivo de la alquimia es la manipulación de sustancias, principalmente el convertir metales básicos, principalmente el plomo, en oro. Y ello se lograría a través de una sustancia la cual es denominada como piedra filosofal. Para comprender este objetivo hay que entender algunos conceptos o nociones básicas de lo que viene a ser la alquimia. Y repasamos un concepto fundamental que viene a ser el concepto aristotélico de los elementos, en los que la materia está constituida de los 4 elementos fundamentales: aire, agua, fuego y tierra. Y como las diferencias entre cada sustancia era la cantidad de fuego, la cantidad de agua, la cantidad de aire que tenía, entonces para los artesanos de la época era imaginable pensar que podíamos alterar la cantidad de fuego, la cantidad de aire, la cantidad de tierra que podía tener una sustancia. Y así nacieron los primeros alquimistas. También existe el concepto de transmutación. Así como una semilla que se planta en el suelo, se riega y con la luz del sol estaba germinando, creciendo en una gran planta, los artesanos de esta época creían que los minerales, al estar en la tierra, con el calor de las profundidades, germinaban y a estos se les eliminaban las impurezas que tenían y lentamente se volvían más perfectos, convirtiéndose en oro. Entonces tenemos un ejemplo acá abajo. Tenemos un metal imperfecto que sería el cobre. Con el tiempo se eliminarían sus impurezas, convirtiéndose en plata. Luego se convertiría en plomo y luego en el metal más perfecto, que sería el oro. Bajo esta creencia, entonces lo que hacían los alquimistas era coger los metales y meterlos en un horno durante mucho tiempo, incubándolos esperando obtener oro. Así con cualquier metal esperaban tener una ganancia infinita, pues porque tener oro implica tener mucho dinero. Otro objetivo de la alquimia es el intentar hallar el alma de la materia, el alma de las cosas. Así como los seres vivos tienen un alma, entonces los alquimistas también pensaban que toda la materia que nosotros llamaríamos inerte tiene un alma. Así que ellos fueron los primeros en emplear métodos de separación, como la destilación, intentando encontrar esa sustancia que incorporaba el alma de las cosas. Y con ello llegamos a la legendaria sustancia meta de cualquier alquimista, que era la piedra filosofal. Entonces, la piedra filosofal es una sustancia que acelera ese proceso de cultivación de oro, con el cual cualquier metal se puede transformar en oro. Es decir, que perfecciona la materia. Y como perfecciona los metales volviéndolos oro, también suponían que podía perfeccionar a los seres vivos. Y perfeccionar a un ser vivo implica que éste ya no tendría enfermedades y que no moriría. Por ello, pensaban que la piedra filosofal haría que esta persona fuese eterna y no se enfermara, curara cualquier enfermedad. También pensaban que la piedra filosofal estaba compuesta principalmente de mercurio, porque asociaban a que el oro estaba compuesto de mercurio con trazas de azufre, los cuales pues estaban asociados a lo que era húmedo, el agua, y seco respectivamente. Como nadie tenía idea de lo que era la piedra filosofal, decían que esta se hacía a partir de material en bruto negro. Luego, por varios procesos que nadie sabía,
se convertía en un material blanco y finalmente se obtenía un material rojo que decían que era líquido, otros decían que era sólido, otros decían que era un gel cristalino altamente denso que tenía estas propiedades. Además de ser un aspecto bastante evidente de que su objetivo a llegar sea algo que no se sepa con exactitud qué es, la alquimia ha tenido bastantes problemas, los cuales llegan a ser los siguientes. Primero, con respecto al lenguaje. Entonces, cada alquimista crea sus propios símbolos para nombrar una sustancia. ¿Por qué lo hacían? Los alquimistas codificaban su lenguaje porque el secreto para la piedra filosofal era muy codiciado, entonces ellos necesitaban guardar su receta y que nadie más supiese cómo se hacía. Y como estamos hablando de artesanos, entonces estos procedimientos eran descritos de forma muy abstracta, muy poéticos. Entonces era difícil cobrar sentido al momento de leerlos. Y la interpretación es subjetiva, porque al ser un escrito que es creado según la interpretación de su propio autor, pues al momento de leerlo a otra persona, si no tiene los conocimientos que tenía el autor sobre los símbolos, los significados, las analogías que tenía, pues le queda casi imposible resolver qué era lo que pretendía decir. Y por último tenemos el excesivo uso de analogías. Por ejemplo, tenemos la imagen de la derecha en el que tenemos en un balón este monstruo de 3 cabezas compuesto de las 3 sustancias básicas de la materia para los alquimistas. Primero está la sal, que tiene la cabeza blanca. Segundo, el azufre, que tiene la cabeza roja asociada al fuego. Y el tercero, el mercurio, que tiene la cabeza asociada a lo húmedo, que tiene la cabeza gris. Entonces estos tres, esta trinidad sería la asociada a la piedra filosofal en este caso. Y abajo, en la izquierda, tenemos los símbolos asociados a estos 3 componentes. Estos símbolos fueron pues los más famosos, pero cada alquimista utilizaba el que quería para describir a estas 3 sustancias. Entonces, en un ejemplo de cómo codificaban el lenguaje los alquimistas y cómo se complicaban la vida, tenemos algo llamado como preparando el café alquímico. Los ingredientes tenemos agua, llamaremos así el agua con este simbolito, polvo agrio marrón, café instantáneo y polvo dulce al azúcar. Abajo tenemos en la preparación una mezcla de símbolos de cómo sería la preparación. Y a la derecha tenemos la preparación en prosa de cómo la describiría un alquimista. Sería: el agua se enfurece con la entrada del fuego y toma la coloración marrón en consecuencia de su atracción hacia el polvo agrio marrón, el cual desaparece entre el agua, y asimismo sucede con el polvo dulce, que se envuelve con su otro polvo en la infinidad de la agua obtenida. Y eso que no coloqué ningún tipo de analogía con respecto a divinidad, ni atracción sexual, ni ningún tipo de cosa que suelen también emplear los alquimistas. Entonces esto hace que sea muy difícil interpretar un texto alquimista. Otra dificultad en la alquimia es el misticismo y el oficio de la misma. Primero, que a las sustancias se las atribuía un sexo, o sea que habían más sustancias masculinas, sustancias femeninas, paternidad, habían sustancias que eran padres de otras, relación con especies, entonces habían sustancias que eran como el águila, sustancias que eran como el toro, sustancias que eran como la cabra, comportamientos, sustancias que se odiaban, sustancias que se querían, sustancias que eran felices, sustancias que eran tristes. Todo eso era según la interpretación de quien lo hacía. O sea, no era algo que era universal. Todos pensaban que una sustancia era así. Para unos el agua era feliz, para otros el agua era triste, para unos el agua era femenino, para otros el agua era masculino, para otros el agua podría ser hermafrodita.
falencia de comunidades. Como cada uno está en su investigación y no quiere que nadie más sepa, pues no habían comunidades de personas que se dedicaran a encontrar la piedra filosofal y cada uno lo hacía por su lado. La relación con la religión, que querían imitar la creación. Entonces analizaban la Biblia y respecto a ello, pues buscaban cómo crear la vida. La falta de reproducibilidad. Entonces, al tener un texto sobre la posible, entre comillas, creación de la piedra filosofal, pues era imposible crearla en otra parte. Cosa que es distinta a un texto de síntesis de una sustancia moderna, donde puedo hacer esta sustancia en este laboratorio o en el laboratorio de otro lado. Pero pues con estos textos alquímicos era muy difícil hacerla en otro lado. Las persecuciones, primero por las personas que querían saber los secretos de la piedra filosofal, entonces torturaban a los alquimistas para conocer sus secretos. Segundo, por la iglesia, que al conocer que se estaba generando estos tipos de sustancias y que se trabajaba con azufre, el cual era relacionado con el infierno, pues tuvo como decreto el perseguir y matar a los alquimistas. Y por último tenemos al manejo de derivados de mercurio y azufre. Entonces el mercurio liberaba vapores tóxicos que podía matar a los alquimistas. Asimismo se puede generar una sustancia muy explosiva que se llama fulminato de mercurio. Los vapores de los hornos con los que trabajan pues liberan monóxido de carbono que es tóxico, y también los vapores de azufre que llegan a ser corrosivos. Entonces dedicarse a la alquimia pues era algo muy arriesgado, tanto por los riesgos del laboratorio con las sustancias que se trabajaban, además porque no tenían ningún cuidado con las sustancias con las que trabajaban, y segundo por todos los agentes externos que influían en el trabajo del alquimista. Y de nuevo tenemos otro bonito ejemplo de simbología alquímica, que es este león mordiendo al sol, ya que sabemos que el azufre es asociado a lo seco, al fuego, pues podremos decir que ese sol es el azufre, y este león que se lo está mordiendo debe ser alguna sustancia que disuelve el azufre. Entonces esta simbología representa a una sustancia disolviendo al azufre. Pero finalmente vamos a hacer una comparación con respecto a lo que fue la alquimia y lo que es la química moderna, ya que algunos dicen que la alquimia es una química primitiva, otros que la alquimia es independiente de la química, y otros que la alquimia es un arte, inclusive que ni siquiera llega a ser una ciencia. Entonces, ¿qué podría ser la alquimia como tal? En esta comparativa de alquimia y química, primero vamos a analizar lo que caracteriza a una ciencia, que es su objeto de estudio. Para la alquimia sería la piedra filosofal, que le permite convertir cualquier metal en oro. No se sabe con exactitud su existencia y no se sabe cómo prepararla. Mientras que para la química su objeto de estudio es la materia, que se puede probar pues simplemente pesándola y midiendo su volumen. En la alquimia su simbología es propia del autor. Mientras tanto para la química es universal, entonces H2O en cualquier lugar del mundo es agua. En alquimia se usan las analogías, como lo era ese león mordiendo al sol para indicar una sustancia que disolvía el azufre. Mientras tanto que en la química se utilizan los modelos, como lo puede ser el modelo atómico para mostrar cómo puede ser el átomo, que llega a ser más centrado a lo que puede llegar a ser la realidad que la analogía del león mordiendo al sol. En alquimia pues la nomenclatura es variable, entonces dependiendo del alquimista él puede elegir el símbolo que éste quiera.
Mientras tanto, que en la química la nomenclatura es universal. De nuevo, en cualquier parte del mundo, el elemento de símbolo H va a ser hidrógeno. En alquimia, la investigación va a ser aislada porque cada uno pues está en su objetivo individual de encontrar la manera de convertir aquellos metales en oro, mientras que actualmente en la química existe una comunidad científica en el cual se comparten los distintos conocimientos obtenidos y pues mediante la crítica se mejora cada investigación. Y así pues podemos comparar cómo la química llega a ser en cierto sentido superior a la alquimia. Y bueno, esto fue una primera parte con respecto a lo que viene a ser la definición de la alquimia. Muy pronto subiré una segunda parte hablando de las bonitas cosas de la alquimia y no dándole tanto palo. Gracias por este video. Recuerden darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Chao.